Bueno, y acá, por último, con los diagramas, ya no vamos a ver más diagramas porque estoy agotando todas las instancias. Vamos a ver, primero, así, en forma sencilla, qué ocurre con diagrama de energía con la variación de filtros. ¿A qué se le llama filtros? Cuando salen los rayos por la ventana, la ventana del tubo, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? La ventana puede ser de berilio, por ejemplo, y después, obviamente, entra a la zona, o sea, cuando salen los rayos del tubo y salen de la ventana, pasa por lo que se llama, según el equipo, por lo que se llama colimador, y dentro de lo que es la colimación, donde se va direccionando el rayo, por lo menos se va frenando por donde no quiere que continúe, dentro de ese colimador suele haber distintas instancias de filtros que se le colocan. Filtros que, por ejemplo, que vamos a ver nosotros, el diagrama que vamos a ver nosotros, de filtros de aluminio. ¿Para qué? ¿Para qué se coloca una delgada capa de aluminio frente al paso de los rayos X? Por una razón muy simple, porque justamente lo que se quiere evitar es que haya mucha producción de rayos X de baja energía, porque son rayos X que van a interactuar en el cuerpo, generalmente quedan en efecto fotoeléctrico en el cuerpo y no nos están dando muchas veces mucha ayuda diagnóstica. O sea, es preferible filtrarlos, porque eso va a mejorar bastante lo que es uno, la irradiación hacia el paciente, que es lo fundamental, y otra, la calidad diagnóstica. Entonces, esos filtros se usan más o menos de acuerdo al estudio que se va a hacer, que eso obviamente lo tienen que hablar ustedes con los especialistas en sacar placas, no conmigo. Yo les explico la parte física nada más. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Al colocar el filtro, nosotros empezamos a bajar bastante, se quedan frenados bastante los rayos X de baja energía. ¿Y quiénes van a seguir? Los de alta. Hagamos un ejemplito simple. Por ejemplo, acá el ejemplo que da Bouchon, este es un diagrama, y este es otro diagrama. Este por lo menos me salió mejor. Esto es para un filtro de aluminio, de 2 milímetros, y el que hice en rojo es un filtro de aluminio de 4 milímetros. O sea, estamos hablando del doble. Obviamente, de más está decir que los rayos X característicos no cambian, estos rayos K van a estar los dos el mismo valor, eso no varía porque el ánodo no varió, pero lo que sí nos cambió, fíjense las curvas. A primera instancia uno dice, bueno, ponerle mucho filtro nos trae como consecuencia de que estamos perdiendo rayos. Sí, estamos perdiendo rayos, obvio, baja mucho la cantidad de rayos, pero mejora mucho la eficiencia de los rayos de alta energía. Fíjense que todo este sector de rayos que es baja energía desapareció, está por acá abajo, está bien filtrado, está mucho más filtrado que con un filtro de 2. Acá en el punto máximo ya está con valores bastante más importantes que acá de energía, y después en las energías altas la superficie que está por debajo, o sea la pérdida de rayos, no es tan grande. O sea que ¿qué me está diciendo? Esto es un filtro, digamos, en electrónica se diría un filtro pasaltos. O sea, todo lo que es alta energía
este filtro más grueso la deja pasar. Pero todo lo que es baja energía, o sea, para la izquierda, lo frena con mucha facilidad. Entonces, ¿qué beneficio nos trae? Y el beneficio es obvio. Está reduciendo la cantidad, pero reduciendo mucho de la cantidad de rayos que no los queremos, que no deseamos. Preferimos trabajar con rayos con estos niveles de energía. Ambas curvas están basadas con la misma técnica de disparo, o sea, estamos usando los mismos kilovolts y los mismos miliamperes. Sin embargo, estas son las diferencias. Esto es lo que ocurre con los cambios de filtro. En cualquier equipo de rayos X, más o menos, que trabaje normalmente, suele haber estos filtros y suele estar la posibilidad de cambiarlos, ¿sí? Obviamente en forma automática, ¿no? Esto con respecto a la variación de filtros. Y por último, lo que quiero comentarle es, hay un gráfico muy interesante que se los quiero transmitir, me pareció realmente muy bueno y nos va a ayudar a entender algo que vimos con respecto, ¿te acuerdan cuando vimos la alimentación? Cuando vimos la alimentación del tubo de rayos con una corriente continua pulsante, recordamos un poquito, es la que sale después del rectificador de onda completa sin pasar por condensadores. ¿Sí? Entonces, acá hay un diagrama muy interesante que muestra, acá vamos a mostrar volts versus tiempo. Entonces muestra, por ejemplo, un semiciclo positivo, otro semiciclo positivo, obviamente estamos hablando de corriente continua pulsante, y estoy alimentando con esto a cátodo de ánodo, sin ningún agregado, sin colocarle ningún condensador, nada, así como viene directamente pasarlo. Entonces, este gráfico muestra, por ejemplo, acá estamos hablando de 100 kV pico, 100 kV pico, o sea, 100.000 volts. Bueno, los distintos valores, ¿no? Acá va a ser 50 kV, acá va a ser 75 kV, acá va a ser 25 kV. Y muestra, detalla cómo va a ser la calidad y la cantidad de los rayos relativos producidos en las distintas instancias del semiciclo. Y es sumamente interesante. Muestra esto. Quizás no sea muy feliz el dibujo, pero bueno, es así. Acá estos rayos, los que están mostrando, es estrictamente, acá es la cantidad de rayos y obviamente la energía de los rayos. Fíjense que pasa algo muy interesante, donde cuando en el instante cero, obviamente no se producen rayos, o sea, la línea roja es la de la producción de rayos. Acá hay más rayos, máxima cantidad de rayos, y después va bajando. ¿Qué ocurre? Acá en el instante cero no se producen. Al 25% está esa cantidad de rayos. Acá está esta cantidad de rayos. Acá esta. Y en los 100 kV llega a este pico. Y así después se trabaja. O sea, en el instante donde se produce el máximo pico de volts, se produce también el máximo pico de rayos. Pero aquí, ¿qué es lo que nos perjudica en todo esto? Fíjense lo que ocurre en estos momentos, acá por ejemplo, acá, en todas estas zonas huecas, no hay producción de rayos, es lo que yo les decía el otro día. Acá estamos viendo prácticamente cómo es un diagrama de cantidad de rayos dado por este tipo de alimentación. Fíjense cómo va fluctuando. Entonces,
acá no vamos a tener rayos, acá tampoco, o sea que va a ser una fuente discontinua, ¿sí? Esto es muy interesante, me pareció muy propicio para mostrárselos. Y ahora sí, por último, el último diagrama es un cuadrito comparativo que también está sumamente interesante. ¿De qué ocurre con un diagrama de energías? Ustedes fíjense, el otro día hablábamos en la clase qué función tiene mostrar estos diagramas. Ustedes cuando saquen placas no van a ver diagramas, pero sí pueden entender cómo funciona ese tubo con los diagramas que sí les muestra el fabricante a distintas, bueno, parece que nuestras fibras hoy no andan, a distintos valores. Entonces, acá volvemos a hacer lo de siempre: número de rayos y acá energía. Y vamos a encontrarnos con distintas curvas. Una va a ser esta, otra, no me quiero equivocar, otra va a ser esta, más o menos todas terminan en la misma, y por último la última va a ser más o menos así, parecida a esta, y acá se abre un poquito. Y las tres terminan acá. Quizás la azul es la que menos se ve. Esta roja, vamos a llamarla así por ahora. La celeste, vamos a llamar así. Y la verde, la vamos a llamar así. Bueno, otra cosa interesante. Obviamente, todas las, por ejemplo, si es acá, siempre los valores de los rayos característicos en el mismo lugar. ¿De qué habla esto? ¿Cuáles son los rendimientos de un tubo con distintas alimentaciones? En este caso, lo que hizo Bouillon es mostrar las tres posibilidades, por lo menos las más básicas, de distintos tipos de alimentación. La que nosotros vimos en nuestra práctica con el circuito ese muy básico, con el puente de diodos y alimentado ¿por qué? Por tensión monofásica, o sea, de una sola fase. Nosotros dimos el ejemplo ese, que eran 220 volts, que es el valor entre fase y neutro. Esta es cómo queda la curva de rendimiento de rayos con una alimentación monofásica. Como la que vimos antes, ¿no? Vamos a tener este tipo de curva. O sea que el rendimiento, como verán, es mucho más bajo que las otras. Y no solo el rendimiento, sino la penetrabilidad de los rayos. Fíjense que la media va a estar por acá. Vamos a ponerle que sea 40 kiloelectronvolt, por decir una cifra. Sin embargo, la roja, como ahora vamos a ver, capaz que está en 55, y la azul, capaz que está en 50 kiloelectronvolt. ¿Qué significa esto? Que la monofásica tiene un menor rendimiento, menos cantidad de rayos y encima con energías de rayos menos penetrantes, o sea que es la que menos nos conviene, es obvio. Sin embargo, esta que está en azul, yo le puse es trifásica. En vez de alimentarlo con un sistema monofásico, se alimenta con un sistema de 3 fases. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Habría que, bueno, eso nos tendría que llevar una clase más entera, pero justamente en la trifásica se van entrelazando las 3 fases que están separadas
a una determinada cantidad de grados una de otra, y lo que hace es que la señal no baje a cero, sino que va teniendo ondulaciones. Se los explico así nada más para no complicar la cosa. Y mejora mucho. No es una corriente continua, pero se asemeja más, mucho más, como verán, a la monofásica. O sea, se asemeja, se puede trabajar fácilmente con la trifásica y mejora mucho sobre la monofásica, porque no tiene esos bajones así, sino que va más ondulante por arriba. Y por último, la de alta frecuencia, que habíamos dicho que la de alta frecuencia es la mejor de todas, tiene un mayor rendimiento, una mayor cantidad de rayos y encima más energéticos, o sea, las tiene todas a favor. Y justamente la que habíamos dicho que era la alta frecuencia, era que en vez de tener 50 ciclos por segundo, esta es la monofásica, la trifásica se mezcla en tres. Una va así, después la otra va así, y después la otra va así, perdón, más por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Esto termina siendo así, ¿no? Por decirlo de una forma fácil. Pero la de alta frecuencia directamente está constantemente oscilando a muy alta frecuencia, ni se llegan a ver. Y lo que queda es como resultante es esto de acá arriba. Digamos que es mejor que esta, que inclusive que la trifásica, ¿no? Que da este valor. Y mucho mejor que la monofásica, que era la que vimos antes. Esta, que habíamos visto anteriormente. Monofásica, trifásica, alta frecuencia. Cuando yo puedo alimentar, que es con lo que se alimentan actualmente muchos de los equipos, cuando yo puedo alimentar directamente con alta frecuencia el tubo, tengo esta ventaja y tengo este tipo de curva de mucho mejor calidad.